Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niñas como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho siempre hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones, comenzando por el delantero, que vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Y vamos a colocar la espalda, como estáis viendo, con suficiente margen de costura por todo su contorno, dejando en el centro para la solapa unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Vamos a alfilerear este papel de patrón a la tela doblada. Recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno de ambos patrones, excepto para el centro de la espalda, para el que dejaremos unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Hacemos los piquetes centrales que nos servirán como guía para montar el vestido. La espalda, como ya os digo, a 1 centímetro también de todo el contorno del papel de patrón, excepto el centro delantero, que dejamos unos 2 o 3 centímetros. Ahora vamos a ir con la falda. Para la falda vamos a necesitar dos piezas exactamente iguales, una que va a ir en el delantero y otra en la espalda. Estas piezas son unos rectángulos que yo he medido, pero os he sacado en el blog, en el descargable del patrón, tenéis el patrón específico. Es decir, yo lo que he hecho es más o menos medirlo, sacar un cuadrante con unas medidas. Luego, a partir de este cuadrante es lo que yo os he trasladado a un patrón que os podréis descargar totalmente gratis. Y este patrón está totalmente escalado para varias tallas. Recordad que los patrones no llevan márgenes de costura y cuando los cortéis tendréis que dejar el margen de costura habitual de 1 centímetro por todo el contorno del patrón, y también dejaremos unos 2 o 3 centímetros para el bajo de la falda para hacer un buen dobladillo. Pero como ya os digo, son dos piezas rectangulares exactamente iguales, una para el delantero y otra para la espalda. Haremos unos piquetes centrales en ambas y en la que va a ir en la espalda vamos a hacer una pequeña abertura de unos 5 centímetros aproximadamente de largo en el centro. Es decir, ya con la tela doblada lo único que hacemos es un corte de unos 5 centímetros aproximadamente, como estáis viendo. En cuanto al forro, lo que tenemos que hacer es cortar piezas exactamente iguales a las que tenemos ya cortadas, pero en la tela de forro. Para este vestido hemos utilizado dos tipos de forro. Uno es una batista organizada que hemos utilizado para la falda, y de esta batista organizada, que es un poco más rígida para que haga más ese efecto abullonado, vamos a cortar dos piezas exactamente iguales, es decir, dos rectángulos que va a ir uno para el delantero y otro para la espalda. Y al igual que habíamos hecho con la espalda, le vamos a hacer una abertura en el forro que va a ir en la espalda de unos 5 centímetros justo en el centro. Y para la parte superior de nuestro vestido hemos utilizado un forro de batista normal, de algodón. Lo que vamos a hacer es doblar la tela, como estáis viendo, y vamos a colocar las piezas para cortar piezas del delantero y de la espalda exactamente iguales a las que hemos cortado. Bueno, en la espalda, como estáis viendo, lo que es esa solapa de la espalda, ese centro de la espalda, lo tenemos que cortar un poquito más pequeño, porque en el caso de los vestidos forrados siempre la solapa es mayor en la parte de la tela exterior para que vuelque sobre el forro y quede el forro introducido en la costura de esta solapa.
Y para el delantero vamos a doblar la tela como estáis viendo y hacemos coincidir el centro con la doblez de la tela. Vamos a recortar piezas exactamente iguales como estamos haciendo tanto para la espalda como para el delantero y la falda. Y ahora sí vamos a comenzar a coser nuestro vestido. Lo primero vamos a cerrar lo que es tanto el forro como la tela exterior por los hombros. Para ello vamos a colocar el delantero con el derecho de la tela hacia arriba como estáis viendo. Y las espaldas las vamos a colocar justo encima con el derecho de la tela hacia abajo, haciéndola coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser nuestros hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con un pespunte lineal sencillo vamos a coser el forro y la tela exterior. Vamos ahora con los costados o laterales de nuestra falda. La tela exterior, la rosa, como estáis viendo, la vamos a hacer coincidir perfectamente el delantero encima o justo encima de la espalda con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser los laterales o costados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Lo haremos tanto para la tela exterior del vestido como para la tela de forro. Planchamos abriendo las costuras que acabamos de realizar y vamos así con el cuerpo del vestido abierto coser nuestro encaje a la sisa o la manga. Este encaje nos va a servir como de manga. Para calcular más o menos cuánto queremos de largo el encaje, cuánto lo queremos, lo que hacemos es un croquis aproximado de cómo iría el encaje puesto por toda la manga. Con este croquis ya tenemos una medida aproximada y vamos a cortar dos tiras de encaje exactamente iguales. En mi caso yo he cortado unos 70 centímetros de encaje para cada manga. Para que nuestra manga nos quede con algo de forma, lo que hacemos es recortar nuestro encaje en formita de manga. Es decir, lo vamos a recortar como estáis viendo para que tenga una forma de media luna más o menos. Y vamos a fruncir o rizar toda esa parte superior del encaje colocando la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga y realizando un pespunte como el que estáis viendo justo paralelo al borde de la tela. Como veis hemos hecho un piquete en el centro de la manga, nos servirá para colocar perfectamente la manga. Cuando hemos doblado el encaje hicimos un piquete que nos serviría como guía. Una vez tenemos ambos encajes ya rizados, lo que hacemos es colocarlos como estáis viendo, haciendo coincidir el piquete central del encaje de la manga con la costura del hombro del vestido y con los derechos de encaje y tela enfrentados vamos a colocar nuestro encaje de la siguiente forma. Vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, ayudándonos con las manos para ir repartiendo bien el rizo del encaje y para no meter ningún pellizco así fuera de lo normal, vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sobre la línea de costura que nos ha servido para fruncir nuestro encaje. Es importante siempre que hagamos un fruncido y vayamos a unir piezas con piezas fruncidas que la parte del fruncido siempre la coloquemos en la parte superior de la máquina de coser porque vamos a poder visualizar, vamos a poder repartir el rizo y vamos a poder realizar la línea de costura de unión de ambas piezas por la misma línea de costura del fruncido. Una vez hemos terminado tenemos que hacer las dos mangas exactamente igual. Una vez tenemos las mangas vamos a cerrar lo que es el centro de la espalda y todo el escote. Para la terminación de estas partes vamos a terminarlo con el forro. Por eso vamos a colocar el forro con el derecho hacia abajo como estáis viendo en el vídeo, es decir, los derechos de las telas estarían enfrentados. Y vamos a primero coser un pespunte lineal en las espaldas para que se queden bien terminadas. Para ello lo que vamos a hacer es
Primero, hacer un pespunte donde estáis viendo, haciendo coincidir los bordes de lo que es el forro con el borde de la tela exterior. El forro es más corto por este lado, unos 2 centímetros, tiene como 2 centímetros menos que la tela exterior. De ahí que nos vaya a ayudar luego a realizar lo que es la solapa. Lo primero que tenemos que hacer antes de todo es comprobar que efectivamente lo que es el forro es 2 centímetros menos o 3 centímetros menos de solapa. Una vez lo tenemos, vamos a coser, como estáis viendo, ambos centros de la espalda con un pespunte lineal sencillo. Como veis, hemos hecho piquetes para marcar dónde iría nuestra solapa en la tela exterior. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es hacer coincidir perfectamente las costuras de los hombros y todo lo que es el escote o el cuello de todo el contorno, doblando la solapa como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que se va a quedar por esas marquitas que habíamos hecho de donde terminaba la solapa de la espalda, y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo 1 centímetro por todo el contorno del cuello. De esta forma ya veréis que la solapa se queda perfecta y el contorno del cuello se queda bien terminado. Vamos a coser también los extremos de nuestra solapa, o sea, como esos 2 centímetros de solapa que tenemos en la espalda, pero justo en el lado contrario, para así cerrar esta parte de cara a luego el cierre del vestido. Lo único que tenemos que hacer es, como veis, doblarlo por las marquitas que tenemos en la tela y cosemos esos 2 centímetros para que quede bien fijado por esta parte. Y justo donde hemos terminado esta costura haremos un pequeño cortecito para luego volcar y que no se doble la tela. Es un pequeño cortecito hasta la línea de costura. Una vez lo tenemos, vamos a piquetear o vamos a hacer unos cortes por toda esa costura del cuello. Al ser una costura curvada, realizamos estos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura, pero siempre sin cortarla, para que luego al volcar no se nos quede tirante por esta parte. Le damos la vuelta y lo planchamos bien. Una vez lo tenemos planchado bien, vamos ahora a terminar las mangas. La terminación de la manga va a ir de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una de las mangas. Para ello vamos a abrir, como estáis viendo, separando lo que es la tela exterior del forro y vamos a envolver hacia el otro lado de tal forma que la sisa va a quedar con ambas telas, con los derechos de las telas, digamos, enfrentados. Y vamos a ir alfilereando para sujetar bien. La costura de los hombros tiene que coincidir perfectamente y tenemos que introducir de tal forma el otro lado o la otra manga que no vamos a coser para que no la pisemos con la máquina con el pespunte que hagamos. Una vez lo tenemos fijado, vamos a coser a máquina a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, solo y exclusivamente por este semicírculo que es el hueco de la manga o la sisa. Al ser una costura curvada, antes de darle la vuelta vamos a realizar piquetes perpendiculares a la línea de costura sin llegar a cortarla. Es como estáis viendo, por todo el semicírculo de la sisa haremos estos pequeños cortecitos. Desenrollamos la especie de tubo que habíamos hecho y ya tendríamos una de las sisas completamente terminadas. Vamos a hacer con la otra exactamente lo mismo. Vamos a abrir y separar lo que es la tela exterior de la tela de forro y vamos a envolver aquella sisa que ya tenemos cosida. Colocamos, como veis, los derechos de las telas enfrentados, haciéndolos coincidir perfectamente lo que es el borde de la tela de todo el hueco de la sisa. Vamos a introducir bien la tela para no pillarlo con la máquina de coser y vamos a alfilerear
para que no se nos mueva y hacer coincidir perfectamente la costura de los hombros. Una vez lo tenemos, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo, a 1 centímetro del borde de la tela. Si os fijáis bien, ponemos la tela exterior, la tela rosa, hacia arriba en la máquina de coser, porque así podemos hacer este pespunte justo encima del pespunte o la línea de costura que nos ha servido para coser el encaje de la manga. Realizamos los mismos cortecitos por toda esta semicircunferencia para luego volcar y que no se nos quede tirante la tela. Una vez lo volcamos, lo planchamos bien y vamos a coser los costados o laterales. Para ello doblamos por los hombros y vamos a hacer coincidir lo que es la tela exterior con la tela exterior del delantero con la tela exterior de la espalda y la tela de forro del delantero con la tela de forro de la espalda. Como estáis viendo, ambas telas estarían con los derechos enfrentados y vamos a alfilerear de tal forma que la costura que separa el forro de la tela exterior coinciden perfectamente. Una vez lo tenemos por un lado, con el lado contrario vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblamos el vestido por los hombros y hacemos coincidir con los derechos de las telas enfrentados, el delantero con la espalda de la tela rosa o de la tela exterior y el delantero con la espalda de la tela de forro. Una vez lo tenemos, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de ambos lados, cerrando así nuestro vestido por los laterales o costados. Y esto lo haremos para ambos lados, como estáis viendo, para ambos costados exactamente igual. Vamos ahora con el faldón o la falda a la parte de abajo de nuestro vestido. Lo primero que vamos a hacer es introducir la tela exterior, como estáis viendo, en la tela de forro. Ambos derechos de ambas telas estarían enfrentados y vamos a cerrar o coser esa abertura lo primero, para así tenerla, digamos, de alguna manera terminada o hecha la terminación de la abertura central de la espalda con nuestro forro. Lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir los derechos de las telas y hacer coincidir ambas aberturas de la espalda. Y con un pespunte lineal sencillo vamos a coser esta abertura a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno de la abertura, por toda la abertura. Realizamos este pequeño corte justo en el vértice antes de llegar a la costura, pero para poder, digamos, volcar bien nuestra abertura. Una vez tenemos estos cortecitos, le damos la vuelta y lo planchamos bien. Dejamos la falda como, digamos, estaría en un final, el forro dentro de la tela exterior. Ajustamos bien la tela exterior a la tela de forro, haciendo coincidir perfectamente los costados o laterales y los centros tanto de la espalda como del delantero. Y vamos a fruncir todo lo que es la parte superior para ajustar a la medida del cuerpo del vestido. Para fruncir ponemos la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Y como el lino es una tela tan gruesa, además se une al forro, no es fácil que se rice. Entonces vamos a hacer como varias costuras, digamos que 4 costuras desde el centro hacia el costado, desde la espalda hacia otro costado. Vamos a ir haciendo varias costuras para luego ayudarnos con las manos para rizar o fruncir. Para ayudarnos con las manos, sobre todo en estas telas tan gruesas, lo que tenemos que hacer es ir tirando con una mano de uno de los extremos del hilo de la costura y con la otra vamos rizando. Por eso hemos hecho varias costuras, para que no se nos parta el hilo. Total, tiene que quedar más o menos a la medida del cuerpo. Una vez que lo tenemos a la medida del cuerpo, hacemos lo siguiente. Colocamos las telas con los derechos enfrentados y vamos a hacer coincidir perfectamente las costuras de los costados o laterales, el centro
delantero. La espalda la vamos a hacer de forma diferente, no va a coincidir perfectamente ambos bordes de la tela con la abertura, sino que vamos a dejar esos 2 centímetros que habíamos cosido en la parte superior, en el cuerpo, salientes de la abertura de la espalda. Es decir, que la abertura de la falda de la espalda va a coincidir perfectamente con el final de esa pequeña costurita que hicimos en la solapa. Y cuando lo tengamos totalmente encajado, vamos a coserlo. Siempre colocamos la parte fruncida en la parte superior o hacia arriba en la máquina de coser, y de esta manera podemos ir cosiendo todo el contorno de la cintura del vestido a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo justo encima de esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido de la falda. Es la razón por la que ponemos siempre el fruncido arriba en la máquina de coser. Eso, y para ayudarnos, digamos, con las manos para repartir bien nuestro fruncido o rizado. Luego repasamos un poco con la tijera todos esos hilachos, recortando, como veis, esa costura que acabamos de hacer, y remallamos con una puntada en zigzag por todo el borde de la costura. Y ahora sí le probamos el vestido a la niña y comprobamos que el largo del vestido está a nuestro gusto. Una vez hemos rectificado el largo al gusto, lo que hacemos es remallar, como estáis viendo, con una punta en zigzag todo lo que es el bajo, el contorno del bajo de la tela exterior, de la tela rosa. Lo que es la parte del forro siempre debe quedar como unos 2 centímetros metido hacia el interior para que no se vea en el exterior del vestido. Normalmente cortamos el bajo del forro en función de cómo hayamos cortado lo que es el bajo de la tela exterior, pero eliminando 2 centímetros, es decir, quedaría mucho más hacia adentro, mucho más corto. Una vez lo tenemos, vamos a hacer un dobladillo como el que estáis viendo. Primero doblamos 1 centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro centímetro hacia el interior o revés de la tela. Y con un pespunte lineal sencillo cosemos nuestro bajo del forro, como estáis viendo. Si no tenéis mucha práctica en costura, este paso es mejor que lo planchéis antes de meter la máquina de coser, es decir, que planchéis el dobladillo antes de coser a máquina. La terminación o el bajo de la tela exterior del vestido lo vamos a hacer a mano, con puntadas ciegas o invisibles. Por eso lo primero que hacemos es un hilván por todo el contorno del bajo del vestido. Doblamos como 2 centímetros hacia el interior o revés de la tela y realizamos una puntada de hilván para que nuestro dobladillo nos quede igual por todos lados. Y una vez hemos hilvanado todo el bajo del vestido, vamos a realizar esa puntada ciega o escondida. Para hacerla simplemente tenemos que primero hacemos unas pequeñas puntadas al inicio de la costura y doblamos, como estáis viendo, medio centímetro más o menos hacia atrás, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a ir haciendo pequeñas puntadas ciegas o escondidas por todo el bajo. Si no sabéis muy bien o no se ve en el vídeo muy bien cómo hacer, en este mismo canal de YouTube tenéis un vídeo tutorial explicativo de cómo hacer este tipo de puntada. Este tipo de puntada se llama así porque no se ve en el exterior del mismo. Señalamos y hacemos los ojales a la misma distancia uno de otro. Y cosemos los botones justo a la medida del ojal. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.